Kailus es un juego de estrategia que ha ganado prácticamente todos los premios durante el año 2006. Es para 2 a 5 jugadores y que dura aproximadamente entre 1 hora y media y 3 horas, dependiendo de la cantidad de jugadores y de la experticia de cada uno de ellos. En Kailus, los jugadores deben ayudar a construir el castillo de este pueblo francés medieval del siglo XIII y deben ayudar a construir la ciudad, que se desarrollará a lo largo de un camino que se inicia en el castillo y que continúa hasta que en los tramos finales ayuda a determinar el fin de la partida. Para los efectos del juego hay que construir el castillo y hay que construir los distintos edificios que se irán ubicando en estos casilleros cuadrados que están superpuestos sobre el camino. En síntesis, los jugadores van a contar con unos trabajadores, que son unos cilindros de madera, que irán colocando en los distintos casilleros, irán construyendo algunos edificios, pagando con algunos materiales, y los materiales están representados en este juego por unos cubos de madera que permitirán, aquí tenemos 2 cubos, uno café y uno gris, que permitirán ir construyendo estas fichas que son los edificios, donde los jugadores van a poner sus casas, decidiendo con ello de que son los dueños de la construcción, sin perjuicio de que pueden ser ocupados por los demás. Y entonces se va construyendo el pueblo a lo largo del camino hasta que en un momento dado se llega a una etapa ya más adelantada del camino y se pone término al juego. ¿Quién va a ganar? El que obtenga más puntos de victoria. Es un juego de manejo de recursos que está dado no solamente por el uso de los materiales, sino por el dinero, porque los jugadores al principio de cada vuelta van a recibir dinero y luego van a poder ocuparlo para ir colocando sus trabajadores a lo largo del camino. Veamos un poco más en detalle el tablero. Primero que nada tenemos el castillo. El castillo es aquella zona superior izquierda del tablero donde los jugadores, entregando determinados materiales que van a obtener de los edificios donde ubiquen sus trabajadores, van a construir unas casitas que son de su color, y con lo cual van a ir logrando determinadas ventajas en puntos de victoria que van a ir colocando en el marcador de puntos que está al borde del tablero. El 0 está arriba a la izquierda y se avanza. 0, 5, 10, 15, etc. Entonces en el castillo los jugadores van a ir poniendo sus trabajadores para ir construyendo parte del castillo, que está dividido en 3 secciones, como explicaremos más adelante cuando veamos cómo funciona el castillo. Luego tenemos, si corremos el tablero hacia la derecha, el sector que explicaremos al final de estas reglas, que es el sector de los favores reales. Aquí aparecen 4 filas encabezadas por la flor de lis, y donde se van a obtener también puntos de victoria por determinadas edificaciones y determinados aportes que hacen los jugadores. Luego tenemos la sección que viene impresa en el tablero, que son determinados edificios que ya vienen construidos y que cada uno de ellos permite alguna función en especial en la medida en que los trabajadores pueden irse ubicando de manera exclusiva en cada uno de ellos. En general, hay casos excepcionales donde pueden compartir un mismo edificio. Luego viene el puente, que es efectivamente la zona donde los jugadores van a también ubicar alguna de sus fichas marcadoras, indicando con eso que han pasado y ya no van a seguir colocando trabajadores. Y después del puente tenemos la zona donde se irán construyendo los distintos edificios. Aquí hay un par de lugares que ya vienen con edificios construidos, hasta que se llega a un determinado sector,
cuando llega una ficha que representa a un funcionario público, que es el director de obras o el comisionado, pone fin al juego. ¿Qué tenemos en productos de madera? Primero que nada, aquí tenemos los cilindros que representan a los trabajadores de cada jugador. En este caso, el jugador de color rojo. Son 6 cilindros de madera que representan a los trabajadores que se van a ir ubicando en las distintas partes del tablero, ya sea en los edificios para obtener materiales, ya sea en el castillo para ayudar a construirlo, etc. A su vez tenemos unas casitas de madera, también del color del jugador, que se irán también colocando en aquellos sectores del tablero que hayan sido construidos por el respectivo jugador. Tenemos también los marcadores redondos, cilíndricos, que denotan la ubicación del jugador. Uno de ellos, por ejemplo, que se ubica en el marcador de puntos, en el orden de turno, etc. Tenemos también el dinero, unas fichas de plástico bastante pequeñas, una calidad aceptable, pero absolutamente reemplazable por fichas de póker. Tenemos los cubos de productos, que son aquellos materiales que van a ser producidos por los edificios que se vayan construyendo. El rosado, que implica o representa el alimento, la alimentación. El café, la madera. El gris, que representa la piedra. El lila o púrpura, que representa la ropa, el vestuario. Y el amarillo, que representa el oro. Y tenemos dos fichas bastante importantes del juego, que son los empleados públicos, que encargados por el rey, para supervigilar la construcción del castillo y la construcción de los edificios a lo largo del camino. Este es el más importante, que es el comisionado, o en Chile lo denominaríamos el director de obras, el encargado de autorizar las construcciones. Y este más pequeñito es su inferior jerárquico, que es el inspector de obras, o el proboste, en los términos que aparecen en las reglas. Cuando el comisionado o director de obras llega a un determinado punto en el tablero, es lo que determina el fin del juego. Y el avance y retroceso de estas dos figuras determinan también lo que los jugadores van a poder obtener en cada vuelta. Por último, tenemos las piezas de cartón bastante grueso, de muy buena calidad, que representan los edificios que se van a construir en el tablero. ¿Y qué tenemos? Cada uno de ellos indica en su ángulo superior izquierdo qué materiales se requieren para construir. En este caso, un cubo café y un cubo blanco. El cubo café ya dijimos que existe. El blanco significa que puede ser cualquier cubo. Hay otros edificios, por ejemplo, que evidentemente exigen determinados colores. Este, por ejemplo, exige un cubo lila y un cubo rosado. A su vez, en la esquina superior derecha indica cuántos puntos de victoria obtiene el jugador que construye este edificio. Luego aparece un gráfico que sirve para distinguir un poco el edificio, y en la parte inferior nos indica cuál es la ventaja que da el edificio. Vamos a poner una edificación que tiene una ventaja bastante fácil de percibir desde ya. Esta ventaja es que el jugador que coloca un trabajador acá va a recibir 2 cubos rosados y un cubo lila por el hecho de poner un trabajador encima. Ya veremos en qué momento se hace eso. Bueno, estas son las piezas del juego. En la configuración inicial del juego, lo primero que hay que hacer es separar todas las fichas de edificación por color y colocarlos al costado del tablero para que queden a la vista de todos los jugadores. Luego, las fichas que son del color rosado son las únicas que deben distribuirse aleatoriamente en el tablero
en la zona posterior al puente que veíamos, que son estos casilleros que incluso tienen indicado en su costado inferior izquierdo las fichas de color rosado. Bien, entonces de manera totalmente aleatoria se van colocando estas fichas, que son los primeros edificios que los jugadores podrán escoger para colocar encima a los trabajadores. Luego, precisamente en este sector, que corresponde a la última ubicación de un edificio rosado, se deben colocar tanto el comisionado como el proboste. En la esquina superior derecha, cada uno de los jugadores va a ubicar a uno de sus marcadores circulares, marcadores, no los trabajadores, marcadores, acá, al costado izquierdo de esta columna donde indica el orden de juego, 1, 2, 3, 4, 5. Todavía no se determina, de tal manera que se pone a un costado en cualquier parte. Y acá hay una pista de favores reales, y cada uno de los jugadores va a ubicar sobre el símbolo de la flor de lis, el típico símbolo francés, porque luego van a poder trasladar esas fichas hacia la derecha. Una de las fichas se ubica también en el marcador de puntos en el símbolo del 0. Y por último, la última ficha marcadora del jugador se pone debajo del puente para indicar el orden en que los jugadores van pasando, no solamente por el puente, sino que van pasando en el sentido de que ya no desean ubicar más de sus trabajadores en alguno de los edificios. Entonces se ponen todos aquí abajo y de luego se van poniendo en el orden de pasada, desde el 1 hasta el 5. Tenemos entonces que para una configuración de 3 jugadores, esto es lo que tendríamos al inicio de la partida: las fichas en el punto de partida de los puntos, las 3 fichas en el orden de juego, del 1 al 5, las fichas de los 3 jugadores en una pila para cada una de las 4 filas de puntos de favores reales, y los marcadores también en el puente que indican el orden de pasada de los jugadores. Y tenemos entonces también el comisionado y el proboste, más las fichas rosadas ya ubicadas aleatoriamente en las casillas destinadas a tal efecto. Ahora, de manera aleatoria, se determina el orden de juego. Vamos a suponer que en primer lugar quedó el naranjo, el segundo lugar el rojo y el tercer lugar el azul. Cada jugador va a recibir desde ya 3 cubos de materiales, 2 rosados y 1 café, y lo ponen en su área de juego a la vista de todos los jugadores. La cantidad de dinero que cada uno vaya a recibir al principio del juego dependerá del lugar que ocupe. En este sentido, el primer lugar, es decir, en este caso el jugador naranjo, va a recibir 5 pesos, y el jugador que se encuentre a partir del segundo y tercer lugar obtienen cada uno 6. Y ahora estamos prestos para iniciar la partida. Este juego se desarrolla en varias rondas, y cada ronda tiene determinadas fases, para variar. La primera fase de cada ronda es que los jugadores obtienen dinero del banco, y se obtiene en principio 2 pesos para cada jugador. Entonces se le entrega 2 pesos para el naranjo, 2 pesos para el rojo y 2 pesos para el azul. Cumplida la primera fase del juego exitosamente. Luego, comenzando en orden de juego, naranjo, rojo y azul, se van a ir poniendo los trabajadores en los distintos edificios del tablero. ¿Dónde se pueden ubicar? En cualquiera de estos edificios neutrales, que son los 6 del inicio, antes del puente, y cada uno de los 6 rosados, y estos 2 que también se encuentran diseñados en el tablero, que son los únicos disponibles por el momento.
después van a existir los edificios construidos por los jugadores, por los maestros constructores. Ese es el título que tiene cada uno de los jugadores. Entonces, inicia el jugador naranjo y coloca uno acá y paga de sus finanzas 1 peso al banco. Luego, el jugador rojo ubica el trabajador de su propiedad en este edificio y paga 1 peso al banco. El azul hace lo mismo con ese y paga 1 peso al banco. Luego, nuevamente, el naranjo decide ubicarlo acá, paga 1 peso al banco. El rojo, en este edificio, paga 1 peso al banco. Y el azul, vamos a poner acá, paga 1 peso al banco. No quiero latear con toda una vuelta, pero es para dar el sentido del orden del juego. Nuevamente le toca al naranjo, y el naranjo en este caso decide pasar, porque no hay edificios interesantes, porque se quedó sin dinero, cualquiera sea el motivo. Entonces, aquí en el puente, mueve su marcador naranjo al primer lugar, a la derecha, y ahora le corresponde al rojo. Sin embargo, como efecto negativo para el rojo, y esta es una forma de equilibrar el juego, porque de repente pueden existir jugadores con mucho dinero, entonces, si alguien pasa, a los demás jugadores ya no les cuesta 1 peso colocar un trabajador, sino que le cuesta 2 pesos. Entonces el jugador rojo dice, ya, yo quiero seguir jugando, y va a ubicar este trabajador en este edificio, pero ahora paga 2 pesos. El jugador azul dice, no, es muy caro para mí, y yo paso también. Vuelve la mano al jugador rojo, pero a este ahora le cuesta 3 pesos colocar uno de sus trabajadores, y dice, ok, voy a pagar los 3 pesos, y ubica acá, y saca 1, 2, 3 pesos. Nuevamente le toca al jugador rojo, que es el único que está en esta fase pendiente, y decide, ya no tengo más plata, no me interesa nada más, paso también. Y con esto se termina la segunda fase del juego, que es la ubicación de los trabajadores en el tablero. Ahora, estarán preguntando, bueno, ¿y dónde colocar los trabajadores? ¿Para qué sirve cada uno de los edificios? Bueno, lo vamos a ver después. Primero, lo interesante es tener la dinámica del juego antes de entrar a esas minucias. Hay que advertir en esta fase de colocación de trabajadores que el primer jugador que pasa, en este caso dijimos que es el edificio naranjo, va a recibir como estímulo por haber pasado 1 peso desde el banco. Segunda nota, que si uno se ubica con alguno de sus trabajadores en algún edificio que sea de propiedad de otro jugador, ese jugador va a recibir inmediatamente 1 punto de victoria. Vamos a suponer que existe un edificio en este extremo que ha sido construido previamente por el jugador rojo. Si el jugador azul se ubica sobre este edificio, lo puede hacer a pesar de que no sea propio, el jugador rojo inmediatamente ve incrementado en 1 punto su sumatoria de puntos de victoria y lo hace avanzar inmediatamente. Son 2 aspectos que hay que notar como excepción a las reglas generales de esta fase 2 de ubicación de trabajadores. La tercera fase del juego es la activación de los edificios. Es decir, es el momento en que los edificios otorgan la ventaja a los trabajadores, léase los maestros constructores, léase los jugadores, que han colocado ahí una de sus fichas. Entonces se empieza, primero que nada, con los edificios que se encuentran antes del puente, que son los que están dibujados en el tablero, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, se verifica si hay algún trabajador en el primer edificio. No hay, no pasa absolutamente nada. En el segundo edificio hay un trabajador azul, entonces se le otorga la ventaja que tiene escrita
en el tablero y se saca el marcador y se le devuelve al jugador. Luego sucede lo mismo con el tercer edificio. Al jugador rojo se le da la ventaja, el jugador rojo también tiene acá. Luego están estas fichas que indican el orden en que pasaron los jugadores cuando ya decidieron no seguir colocando trabajadores. Y en el mismo sentido, desde la derecha a la izquierda, en que fueron pasando, los jugadores tienen la posibilidad de mover la ficha del proboste. Esta ficha del proboste es la que determina, es la más chica, la que determina hasta qué edificio va a ser activado. Entonces los jugadores tienen derecho a moverlo pagando un peso, ya sea para adelantarlo, para que más edificios sean activados, ya vamos a entender esto de la activación, o para retrasarlo y afectar a los jugadores que hayan colocado trabajadores más allá. Se paga un peso y se puede avanzar hacia adelante hasta 3 espacios y retroceder hasta 3 espacios. Vamos a suponer que el jugador naranjo decidió 1, 2, 3, pagar 3 pesos y retrocederlo. Vamos a ver la importancia de eso. Luego el azul dice yo no voy a moverlo, el rojo tampoco. Enseguida se empiezan a activar los edificios que se encuentran al otro lado del puente. Y en este caso vamos a explicar un poco cuál es la ventaja del edificio, porque son más sencillos de explicar. El naranjo, por ejemplo, activa este edificio y obtiene inmediatamente un cubo de color café y se le entrega en su área de juego. El naranjo también activa este edificio y obtiene un cubo de color gris y se le entrega a su área de juego. El rojo, que está efectivamente hasta donde llegó el inspector de obras o el proboste, también activa el edificio, y en este caso, este edificio en particular, significa que uno entrega cualquier cubo, aparece un cubo blanco, y recibe, como aparece aquí indicado, 4 pesos. Entonces, el jugador, en este caso el rojo, entrega uno de los cubos que ya tenía, vamos a suponer que entrega un cubo rosado de los que recibió al principio, y va a recibir del banco 4 pesos. Bien, ahora está el trabajador del jugador rojo, sin embargo está con posterioridad a la ubicación del proboste. Por ende, este edificio no se va a activar y se le devuelve al jugador sin haber obtenido la ventaja. Se sigue revisando y nos encontramos también con que este jugador, el azul, quedó fuera de juego, diríamos en jerga futbolística, y no recibe absolutamente nada. De tal manera que ya se avisora la importancia de mover este funcionario que se encontraba acá hacia adelante o hacia atrás para ver si yo voy a alcanzar a recibir el beneficio del edificio que precisamente logré ubicar uno de mis trabajadores. Y entonces, luego, si alguien hubiese colocado un trabajador en el castillo, también se cumple la finalidad, que en este caso es la construcción del castillo, que la veremos más adelante en un apartado especial. Como última fase de esta ronda, se verifica dónde se encuentra el proboste y dónde se encuentra el comisionado. Si el comisionado está delante del proboste o inspector de obras, entonces el comisionado avanza solamente un espacio en el camino. Si estuvieran en el mismo lugar, también avanza solamente un espacio. Cualquiera sea el caso donde avance un espacio, luego el proboste tiene que alcanzarlo y ambos quedan juntos. Si por el contrario el comisionado, que es la ficha más grande, que es el superior jerárquico, se encuentra detrás, entonces el comisionado va a avanzar 2 casilleros hacia adelante y el inspector de obras, que es su subordinado, tiene que alcanzarlo. De tal manera que al finalizar la ronda siempre quedan juntos. Entonces, recapitulemos, porque de esto se trata el juego, y este es el flujo del juego. Primera fase, obtención de ingresos, 2 pesos por jugador. Segunda fase, la colocación de los trabajadores en los distintos
sectores del tablero, ya sea en las casillas previas al puente, en las rozadas, en los edificios construidos con posterioridad por los jugadores, en el castillo. Luego se procede a la activación de los edificios especiales. Esta es la tercera fase, que son los 6 edificios antes del puente, se activan. Ya veremos cuáles son sus funciones. Luego se mueve el inspector. Cuando se pasan por el puente y en el orden en que los jugadores fueron pasando, tienen derecho a mover al inspector hacia atrás o hacia adelante 3 casilleros. En la quinta fase se activan los edificios normales, desde los rosados hasta los construidos por los jugadores. Se van retirando las fichas de trabajador de cada uno de los jugadores y se van obteniendo los beneficios. Luego se construye el castillo. Si alguno de los jugadores ha ubicado a alguno de sus trabajadores en el castillo, debe proceder a construirlo. Y por último, se verifica dónde se encuentra el inspector de obras con el director de obras, o el proboste con el comisionado, y se avanza un espacio el comisionado o 2 espacios. Y luego se verifica si hay que hacer alguna puntuación en el castillo, dependiendo de si se llega a los casilleros que están marcados en el tablero. Por ejemplo, aquí tenemos la puntuación del calabozo. Más adelante vendrá la de la muralla y por último la de la torre. Como se puede observar, en el juego no hay subastas, en este juego no hay negociación, en este juego no hay conversación entre los jugadores. En este juego lo que hay es manejo de los recursos, del dinero que cada uno tiene, y pensar dónde rendirán más esos recursos, ya sea en cubos de materiales o en puntos de victoria. Dijimos que la fase 3 del juego es la activación de los edificios especiales que ya vienen construidos en el tablero y que están antes del puente, y que son estos 6. Veremos en detalle la función de cada uno de los edificios. Aquí hemos supuesto que ya los jugadores han colocado sus trabajadores y vamos a activarlos. Y al activarlos entenderemos cuál es la función. ¿Qué permite esto? El jugador naranja que ha colocado su trabajador le permite reubicarlo en cualquier edificio que no esté ocupado todavía. Entonces, el jugador lo retira de acá y lo ubica en alguno de los edificios que están después del puente. En esta imagen no se alcanza a ver, pero lo puede poner en cualquier edificio desocupado. Entonces, ¿qué ventaja tiene ese edificio? Es que en el fondo es un compás de espera. Es para de alguna forma ocultar la intención de dónde voy a colocar mi último trabajador, porque en el fondo este es el último que se va a ubicar. En la práctica este edificio se ocupa bastante poco. Se da que en nuestro grupo nadie entiende bien cómo ocuparlo, pero esa idea de ocultar las intenciones no ha funcionado mucho, y por lo que he leído en internet tampoco es muy querido por los jugadores. Bueno, pero este es el primer edificio. Se activó, se saca el jugador. Perdón, se saca el trabajador. El segundo edificio se llama la oficina comercial. ¿Qué significa? Que el jugador azul que ha colocado un trabajador retira su trabajador y obtiene, como aparece en el dibujo, en la imagen no se alcanza a ver, pero obtiene del banco 3 pesos. Es un edificio bastante bueno para aquellos que andan un poco escasos de dinero. Recordemos que colocar el trabajador ahí cuesta 1 peso. Y por lo tanto, cuando se activa, se obtienen 3. En el fondo tiene una ganancia real neta de 2 pesos. El tercer edificio se denomina, estas denominaciones al final nadie las usa, pero bueno, para darle un poco de gracia al juego, vamos a mencionarla. Se denomina la asociación de mercantes o de comerciantes. El jugador azul la tiene, la saca, y ¿qué permite? Permite, como aparece en la figura, mover después en el puente, pasado el puente, el inspector de obras, que está en alguna parte más adelante, lo puede mover gratis 3 espacios hacia atrás o 3 espacios hacia adelante.
va a moverlo hacia atrás si quiere fregar a algún jugador para que no se activen los edificios donde ha colocado algún trabajador, y lo moverá hacia adelante cuando desea asegurarse de que un edificio donde acaba de colocar un trabajador pueda efectivamente rendir sus frutos. Es una casilla que puede ser usada en forma defensiva o en forma de ataque, y en ese caso se juega bastante sucio si se usa para dejar fuera de juego a alguno de los trabajadores. Ojo con ese edificio. Este cuarto edificio, el jugador naranja retira su trabajador y se procede a ejecutar la función, que en este caso, como indica aquí, no se alcanza a ver probablemente la imagen, pero aparece el signo de un peso, de un cubo de color lila y una flechita que indica que eso otorga una flor de lis, un favor real. Es decir, el jugador entrega un peso y un cubo lila. Vamos a ser bastante visuales en esto. Un peso y un cubo lila, y entonces recibe un favor real. Ya veremos de qué se trata el favor real, pero en el fondo el favor real se transforma en plata, se transforma en cubos y se transforma en puntos de victoria, etc. Si la persona, por ejemplo en este caso, no tiene el cubo o no tiene el peso, y por lo tanto no puede cumplir el requisito para que el edificio produzca sus frutos, no le pasa nada a ese jugador. Se ha perdido el tiempo y ha perdido un peso por haber colocado ahí ese jugador. Así que ojo, aquí muchas veces la gente se cae porque cree que tiene el cubo, cree que va a tener el cubo lila, pero sin embargo el cubo lila no lo tiene, y porque lo va a lograr solamente después, en algún edificio que viene después del puente. Después viene este edificio que es el establo, que significa que el jugador que coloca su trabajador tiene tres posibilidades de ubicarlo en el casillero que dice número 1, 2 o 3. Evidentemente lo pone en el 1. ¿Qué significa? Que ahora va a cambiar el orden de juego y el rojo va a ser el jugador que está en primer lugar en la próxima ronda. Entonces se mueve el naranjo hacia el segundo lugar y el rojo queda en primer lugar. Esta casilla es de las pocas que permite la existencia de dos jugadores, porque efectivamente pudo haber el azul colocado en segundo lugar y entonces efectivamente también hubiera quedado entonces el azul en segundo lugar y el naranjo pasa al tercer lugar. Antes de activarse este edificio estaba en primer lugar el naranjo y ahora habría quedado en tercer lugar. Y lógico, se sacan los trabajadores de cada uno y lógico, se produce entonces el efecto deseado. Por último, este sexto edificio especial, que se denomina la posada, funciona de la siguiente manera. Cuando se coloca el trabajador se ubica en el sector izquierdo, inferior izquierdo, y cuando se activa se pasa al sector derecho y ahí queda por el resto del juego, incluso si nadie se ubica nuevamente en ese edificio, y que permite que cuando los jugadores van pasando con posterioridad con motivo de, veamos un poco, cuando los jugadores van pasando, supongamos que el jugador naranjo pasa y el jugador azul y el rojo todavía quieren colocar trabajadores, recordemos, deberían pagar ahora 2 pesos en vez de 1. Si el azul también pasa, el rojo debería pagar 3 pesos en vez de 1. Bueno, si el jugador rojo ha colocado esta figura de madera acá, significa que él siempre va a pagar 1 peso, independientemente de los jugadores que hayan pasado antes que él. Es una forma de ahorrar dinero. Si en la próxima vuelta es el jugador azul el que se pone en esta casilla, cuando se activa el edificio lo que sucede es que se desplaza fuera del tablero el jugador rojo y el jugador azul adquiere ese privilegio. Pero mientras ningún otro jugador instale su trabajador acá, este privilegio se mantendrá por el resto de la partida. Claro, tiene una desventaja, que es que ese jugador va a tener permanentemente una de sus fichas de trabajador en el tablero, con lo cual le van a quedar solamente 5 más para ubicar los edificios. Y es bastante normal que uno quede limitado en la cantidad de trabajadores. Bueno, estos son los edificios especiales. Luego de la activación de los edificios especiales, dijimos que la siguiente etapa era mover el inspector dependiendo del orden en que hayan pasado los jugadores. Ya eso lo analizamos. Ahora pasaremos a la activación de los
otros edificios. Y vamos a concentrarnos en primer lugar en los edificios de color rosado que se ponen en forma aleatoria en el tablero y que quedan por lo tanto a disposición de los jugadores desde el principio. Si un jugador se ha colocado en este edificio, el primero recibe un cubo de color café del banco. El jugador que se coloca en este edificio, por lo tanto este es una especie de aserradero. Este segundo edificio es una cantera y recibe un cubo gris que representa la piedra, según la descripción que nosotros hicimos en su momento. Luego, si alguien se ubica en este edificio, recibe un cubo café de madera o un cubo rosado de alimento a su elección. Por eso aparece una barra inclinada, lo uno o lo otro. Este cuarto edificio, cuyo nombre no recuerdo, no tiene mayor importancia, significa que un jugador puede entregar un cubo cualquiera. El cubo blanco en este juego siempre significa cualquier cubo, y recibe 4 pesos del banco. Es un buen edificio cuando alguien anda efectivamente sin plata. El quinto edificio permite recibir al jugador que ha instalado uno de sus trabajadores y cuando se activa lo saca, un cubo rosado o un cubo lila. Este edificio, el último, es un edificio que es el que permite construir edificios de color café. El jugador azul se colocó con un trabajador, se le han activado todos los edificios con anterioridad, le toca su turno, entonces él puede construir una ficha café. Permiso. Las fichas café están al lado del tablero, a la vista de todos. Hay unas ayudas de memoria para saber cuáles son y para qué sirven. Entonces, él por ejemplo va a decidir construir este edificio. Y aparece la ficha arriba a la izquierda. ¿Cuál es el costo? Un cubo rosado y un cubo café. Y lo paga al banco. No se puede colocar la ficha en cualquier lado. Siempre tiene que ser en el primer espacio vacío que se encuentre. Acá. Y entrega, por supuesto, al banco el cubo rosado y el cubo café. Este color no es naranja, es café. Lo entrega al banco. Y tiene derecho a colocar este jugador una de sus casitas precisamente en esta esquina superior izquierda, tapando los materiales que construyó, indicando con ello que es el constructor, maestro constructor de ese edificio, y recibe inmediatamente lo que aparece arriba a la derecha, que son los puntos de victoria automáticos, que en este caso son 2. Y por lo tanto hace avanzar su marcador de puntos de victoria que estaba en el borde perimetral del tablero. ¿Qué permite este edificio que acaba de construir? Bueno, que el jugador que más adelante se ubique en ese edificio, ya sea uno ajeno o el jugador que lo construyó, el azul, van a recibir 2 cubos lila o un cubo rosado. Recordemos que si es el jugador distinto al dueño, distinto al constructor, el rojo, hace que el jugador que lo construyó tenga inmediatamente un beneficio que es un punto de victoria. Cada vez que en el resto del juego otro jugador que no sea el mismo azul se instale encima de este edificio, va a obtener un punto de victoria. Es una estrategia plausible, construir muchos edificios que sean ocupados por el resto de los jugadores, para que cada vez que alguien lo ocupe, yo gane puntos de victoria sin hacer nada más. Una situación bastante cómoda, podríamos decir. Esos son los edificios rosados. Luego aparecen 2 edificios que están absolutamente fijos en el tablero. Estos edificios rosados, ¿por qué no se pusieron fijos en el tablero? Porque estos edificios rosados eventualmente pueden ser cubiertos luego. Puede que sus funciones se pierdan. En cambio, estos edificios también neutrales, en el sentido de que no tienen dueños,
que están dibujados en el tablero no pueden ser cubiertos y siempre van a estar a disposición de los jugadores. Entonces, si alguien se ha ubicado en este, ¿cuál es la función especial? Que por la cantidad de 2 pesos que entregue ese jugador al banco, va a poder recibir un cubo de cualquier color, menos oro. El oro en general es un cubo bastante requerido para la etapa posterior del juego. Así que 2 pesos por cualquier cubo: café, gris, rosado o lila. Si el jugador que se ha ubicado en este edificio, en el fondo es similar a este otro, solo que está con posterioridad. De tal manera que eventualmente cuando se active este edificio, a lo mejor el jugador sí tiene los cubos necesarios para construirlo. Estamos en la fase 5 de activación de edificios y activemos algunos edificios construidos por los jugadores. Empecemos por este. El jugador rojo elimina su marcador de trabajador y tiene derecho a sacar 2 cubos lilas o 1 rosado. Es un edificio en el fondo de producción bastante fácil de entender. Ahora, el jugador azul, que es el que sigue en el orden de juego porque está en el camino en ese orden, retira su marcador y puede construir, porque este edificio así lo permite, puede construir edificios de piedra. Así aparece en su dibujo, y aparece incluso abajo uno de los de las fichas de piedra. ¿Cuáles son los edificios de piedra? Son todas las fichas de cartón grueso de color gris. Y bueno, lo tiene que construir en forma inmediata, pagando el costo. Por ejemplo, en este caso cuesta construir este edificio un cubo gris y un cubo rosado. Y se pone en el primer espacio disponible del camino. De tal manera que esta es una ficha bastante importante porque es requisito sine qua non para poder construir las fichas grises. Si uno quiere construir una ficha gris, va a tener que antes esperar que alguien construya esta ficha, café, o que permite construir fichas grises, o él mismo construirla. Luego, este jugador azul activa este edificio, que se denomina el abogado, cuyo requisito es que entregando 1 peso y un cubo lila, se pueden construir los edificios residenciales. Los edificios residenciales son unas fichas de color verde, todas iguales, absolutamente todas iguales, en cantidad ilimitada, y esta ficha tiene que ser ubicada en 2 partes. Una, encima de cualquiera de las fichas neutrales de color rosado, aquí vemos una, o en algún edificio construido por ese jugador. Estamos hablando que el jugador rojo estaba precisamente en este edificio, por lo tanto podría ponerla o en esta ficha rosada o en esta ficha propia. Y ese jugador que construyó esa residencia, por haber puesto su trabajador en este edificio, tiene entonces derecho a colocar una de sus casitas en esa esquina superior izquierda, lo que le permite luego cobrar el beneficio de este edificio. Primero que nada, hay un beneficio automático que por construirse esta ficha verde, que es una casa, una residencia, recibe 2 puntos de victoria que se marcan automáticamente en el borde del juego, del tablero de juego. Y cuando estamos en la fase primera de la siguiente ronda, por el hecho de tener esta residencia, como aparece abajo, recibe 1 peso más. Es decir, va a recibir 3 pesos. Sigamos. El jugador naranja activa este edificio gris y pasa lo siguiente. Primero que nada, recibe 2 cubos rosados y 1 lila. Pero el dueño de este edificio, recordemos que era el naranjo el que se instaló ahí, y por haberse instalado el naranjo le da 1 punto de victoria en ese momento cuando se instaló el trabajador al jugador azul. Pero ahora cuando el jugador naranjo recibe sus 2 cubos rosados y el cubo lila, como beneficio extra para el dueño de este edificio, es el que puede recibir, como aparece indicado aquí en el extremo superior derecho, 1 cubo lila o 1 cubo rosado. Luego tenemos este otro edificio donde se ha instalado el jugador naranja. En este caso, la persona puede pagar 2 pesos
y recibe 3 puntos de victoria, o paga 4 pesos y recibe 5 puntos de victoria. Es decir, es un edificio, es una iglesia, es un edificio bastante interesante para aquel jugador que tiene mucho dinero, porque a lo mejor tiene muchas residencias, que le permite estar obteniendo puntos de victoria entregando plata por ello. Ahora, este edificio tiene una particularidad, que es que debajo del indicador que señala que da 3 puntos de victoria para quien lo construye, recordemos, todos los edificios tienen unos puntos de victoria que se dan a quien los construye y se dan en ese mismo momento, tiene una flor de lis, un símbolo de la flor de lis. Eso significa que ese jugador que lo construyó va a recibir también un favor real que lo tiene que cobrar en ese mismo momento. Ya veremos de qué se tratan los favores reales. Sigamos activando edificios. El jugador rojo, entrega 2 pesos y recibe 1 oro, o entrega 5 pesos y recibe 2 oros. En el jugador azul entrega 2 cubos cualquiera y recibe 1 cubo de oro, o entrega 4 cubos cualquiera y recibe 2 cubos de oro. El oro es muy importante para los edificios más caros. El jugador naranja, entrega 2 cubos lilas y recibe 4 puntos de victoria, o entrega 3 cubos lilas y recibe 6 puntos de victoria. Por último, activemos este edificio gris, que es el arquitecto, que permite construir alguna de las fichas de edificios azules, que son los que dan más puntos, sobre algún edificio verde propio. Entonces, vamos a suponer que es el jugador rojo el que ha activado este edificio, y por ende saca su trabajador y luego podría construir, por ejemplo, este edificio, que es la catedral, que requiere 5 cubos grises de piedra y 3 cubos amarillos de oro, y que otorga, por el solo hecho de construirlo, 25 puntos de victoria de manera inmediata. Y se construye solamente sobre edificios residenciales propios. Entonces se pone encima, la casita se pone sobre el lugar donde estaban los materiales que eran exigidos para construirlo. Lógico, la persona pierde el edificio residencial, que recordemos le daba 1 peso al inicio de cada ronda, pero evidentemente tiene una tremenda ventaja porque obtiene 25 puntos de victoria de manera inmediata. Entonces, resumamos para qué sirven todos estos edificios. Algunos edificios, como otorgan cubos de producción que sirven para construir luego los demás edificios. Algunos edificios, como otorgan la posibilidad de entregar cubos comunes por cubos que son de color amarillo, oro. Otros, como permiten entregar cubos por puntos de victoria, o dinero por punto de victoria. Otros edificios, como permite construir los edificios grises, colocando previamente un trabajador encima. Un edificio gris como permite recibir cubos de materiales, y al jugador que lo construyó, aparte de recibir un punto de victoria si un jugador ajeno se coloca encima, recibe también un cubo rosado o un cubo lila. Que es el abogado, permite construir sobre los edificios rosados o sobre uno propio ya construido con anterioridad las fichas residenciales verdes, que dan dinero al principio de cada ronda. Y otros edificios como que es el arquitecto, permite construir efectivamente las fichas azules. Y agreguemos, las fichas azules son las que se construyen sobre los edificios verdes. Vamos a suponer un edificio verde, y que permiten obtener una cierta cantidad de puntos de victoria, por ejemplo en este caso 14 puntos de victoria, y como se indica en la figura que está debajo del escudo de puntos de victoria, 2 favores reales. Construir edificios y activar los edificios es una buena forma de obtener puntos de victoria, que se logran ya sea al construirlo o al esperar que alguien se instale sobre esos edificios para obtener puntos de victoria. Y algunos edificios como los azules, que son los que permiten sacar gran diferencia con los demás jugadores, pero a costa de juntar cubos que no son siempre fáciles de obtener.
Veamos con más detalle el castillo, que se ubica en la esquina superior izquierda del tablero. Aquí sale la figura que ejemplifica que estamos frente al castillo. En este sector se ubican los trabajadores de los jugadores. A medida que se van ubicando, se ponen en primer, segundo, tercer lugar. Luego aparecen 3 sectores en el castillo, cada uno representado por un símbolo. Aquí abajo tenemos el calabozo, que consta de 6 casillas. Luego tenemos la muralla, que consta de 10 casillas. Y luego tenemos la torre, que consta de 14 casillas. En estos lugares se irán colocando las fichas de los jugadores y se hace en el orden siguiente. Primero tiene que completarse el calabozo para pasar al lugar siguiente, y cada una de estas construcciones otorga los puntos de victoria que aparecen mencionados en las casillas. En el calabozo, cada casa que se construya otorga 5 puntos de victorias, en la muralla 4 puntos de victorias y en la torre 3 puntos de victoria. ¿Qué se requiere para construir? Aparece mencionado incluso ahí en el tablero. Se requiere un cubo rosado y 2 otros cubos cualquiera. Es decir, tienen que ser 3 cubos distintos, de los cuales uno de ellos debe ser el rosado. El jugador que ha colocado uno de sus trabajadores en la etapa de ubicación de trabajadores, recordemos donde se pagaba un peso por colocar un trabajador, tiene derecho a construir todas las casitas que quiera en esa misma vuelta, pero cada una de esas veces pagando con los 3 cubos, uno de los cuales tiene que ser un rosado. En este caso en particular, el rojo ha construido una sola casa entregando los 3 cubos. Luego le corresponde el turno al naranjo de construir y la pone también en el calabozo, pagando los 3 cubos, y obtiene también los 5 puntos de victoria que se anotan en la pista que se encuentra al borde del tablero. E inmediatamente se resuelve que aquel jugador que haya construido más casas en este turno va a recibir un favor real, y eso va a estar indicado efectivamente aquí en este sector del tablero. El primer lugar, número 1, obtiene un favor real. Ya veremos para qué sirve el favor real. Si un jugador ha colocado un trabajador en el castillo y luego se da cuenta de que no puede construir la casa porque le falta algún material, automáticamente va a perder 2 puntos de victoria que se le restan del marcador que se encuentra al borde del tablero. Entonces, esta es una forma de ganar puntos de victoria. 5 puntos por cada casa, 4 en este sector, 3 en este sector. Y si es el jugador más prolijo y más prolífico, efectivamente también va a obtener un favor real que lo puede transformar en puntos de victoria como una de las opciones. Ahora, al pie de cada una de estas secciones aparece un icono que indica calabozo, muralla y torre. Los mismos se encuentran en el tablero. En el camino aparecen en estos sectores el calabozo, la muralla y la torre. Cada vez que el comisionado llegue a alguno de estos iconos, se chequea una posible puntuación extra en el castillo. Cuando llega el comisionado incluso a la torre, que es en el sector inferior derecho, no solamente se produce la puntuación del castillo, sino que se produce incluso el término del juego. Y esta puntuación del castillo se requiere tener a lo menos 2 casas para obtener un favor real. En este caso, esa exigencia la cumple solamente el jugador naranja. Si alguien no ha construido ninguna casa, en este caso en el calabozo, no solamente no va a obtener ningún favor real, sino que va a tener 2 puntos negativos. Cuando esto ocurre en la zona de la muralla, se requieren 2
casas para tener un favor real, 3 casas para tener 2 favores reales y 5 casas para tener 3 favores reales. Y cuando ocurre en la zona de la torre, con 2 casas se obtiene un favor real, con 4 casas 2 favores reales y con 6 casas 3 favores reales. Ahora, si en el sector de la muralla hay algún jugador que no construyó ninguna casa, es decir, es un jugador que no aportó en nada a la construcción del castillo, evidentemente que va a recibir un castigo del rey, y en este caso van a ser 3 puntos menos. En el sector de la torre, el rey va a estar más enojado y esa persona pierde 4 puntos de victoria. En síntesis, la importancia del castillo es que da muchos puntos de victoria. 5, 4, 3. Puede quitar puntos de victoria si uno no ha colaborado con el castillo. Puede perder 2, 3 o 4 puntos de victoria. Y permite ganar favores reales. A ver, primero que nada, ¿cuánto se daban favores reales? Uno de los edificios especiales del inicio del camino, que pagando un peso y un cubo lila, otorgaba un favor especial. Cada vez que se construía algunos edificios, ya no especiales, sino que de los que construyen los jugadores, algunos edificios llevaban también un favor especial. Cada vez que alguien construía una casa en el castillo, y era el jugador que más aportaba al castillo en ese turno, y en caso de empate el que estaba en el primer lugar de la grilla, ganaba un favor real. Cuando se puntuaba el castillo, cada vez que se llegaba al icono de calabozo, o muralla, o torreón, también se podía ganar uno o más favores reales. Ahora, ¿en qué consiste? Cada vez que se ganaba el favor real, los jugadores podían mover la ficha respectiva en alguna de las 4 filas existentes. El jugador azul ganó un favor real y mueve su ficha cilíndrica azul a la primera casilla superior, que indica que gana un punto de victoria. Si luego en otra situación gana otro favor real, podría hacer avanzar su ficha al segundo casillero, a la segunda columna, y gana 2 puntos de victoria. Si llega al final de esta fila, gana 5 puntos de victoria, y en ese caso efectivamente gana 5 puntos de victoria de ahí en adelante cada vez que quiera hacer uso del favor real en esta fila. Si el jugador naranja gana un favor real y hace avanzar su ficha en esta segunda fila, gana 2 pesos. Si el jugador naranjo hace avanzar su ficha al ganar un favor real en esta segunda fila, gana 3 pesos, luego 4, 5, 6, 7, y de ahí en adelante, si quiere seguir haciendo avanzar su ficha, gana 7 pesos. La verdad es que los jugadores pueden hacer la misma estrategia de priorizar la primera fila, y por lo tanto, por ejemplo, en este caso, ambos ganarían 5 puntos de victoria cada vez que quieran cobrar un nuevo favor real. Lo mismo en esta segunda fila. En la tercera fila tenemos que quienes cobren favor real, vamos a suponer el azul, al principio cobra un cubo gratis rosado, luego uno café o gris, luego uno lila, luego entrega un cubo cualquiera y recibe 2 cubos cualquiera de los otros, menos el dorado, y por último, en este le da derecho a un cubo de oro o dorado. Cada vez que avanza el jugador tiene derecho a ejercer el beneficio de esa casilla a la que llega y cualquiera de los anteriores. Elige el nuevo beneficio o alguno de los anteriores. De tal manera que si llega al final, en este caso podría elegir cualquiera de las posibilidades de cubo que se le han dado. Y por último, la cuarta y última fila permite al jugador que ha avanzado. La primera columna no da ningún beneficio. La segunda columna implica que este jugador debe construir inmediatamente, en ese momento, cuando se cobra el favor, una ficha café, un edificio café. En ese caso no paga el cubo café que muchas de ellas exigen. Si más adelante cobra otro favor real, podría construir o una ficha café, siempre el beneficio previo queda vigente, o una gris, en este caso sin pagar el cubo gris que muchas fichas grises exigen. Luego
construir un edificio residencial verde. Recordemos que el verde exigía un cubo lila y un peso, en este caso sin pagar el peso. Y por último, puede construir una ficha azul, que son los edificios más caros, esos que dan muchos puntos, sobre un edificio propio verde, pero en este caso no es necesario que el jugador coloque su trabajador en ese edificio especial para construir los azules, sino que en ese mismo momento lo puede construir sin mayor exigencia. Mencionábamos antes que cuando se construye en el castillo, efectivamente aparecían las anotaciones en el tablero que mencionaban los favores reales que se ganaban. Entonces, efectivamente, recordemos, en el sector del castillo que corresponde al calabozo, si no se construye nada, se obtienen 2 puntos en contra. Si se construyen 2 casas, un favor real. En la muralla, si no se construye nada, 3 puntos en contra. Con 2 casas, un favor real. 3 casas, 2 favores reales. Con 5 casas, 3 favores reales. Y en el sector de la torre, si no se construye nada, la penalización es de 4 puntos en contra. Con 2 casas, un favor real. Con 4 casas, 2 favores reales. Y con 6 casas, 3 favores reales. Ahora, este cuadrante, esta cuadrícula, está dividida a su vez en 3 zonas. Las 2 primeras columnas están bajo el icono del calabozo, la tercera y la cuarta bajo el icono de la muralla y la última de la torre. ¿Qué significa esto? Que se podrán hacer avanzar las fichas marcadoras de los jugadores hasta el límite que corresponde al icono superior. Es decir, si recién estamos puntuando el calabozo, porque no ha llegado el comisionado hasta el icono de muralla que existe en el camino, entonces en este caso solamente se podrá hacer avanzar hasta la segunda columna. Si ya está en la muralla, entonces en ese caso efectivamente ya se podrá hacer avanzar el marcador de favores reales en estas 2 columnas. Y por último está el sector del torreón, efectivamente cuando ya se está construyendo en el torreón. Hay que hacer especial hincapié en que si un jugador gana más de un favor real en la misma fase, por ejemplo, si al momento de puntuarse el castillo se obtienen, por tener 3 casas, 2 favores reales, los 2 favores reales no se pueden cumplir en la misma línea. Por ejemplo, si está el jugador naranjo en este punto de la línea que da puntos de victoria, podría cobrar su primer favor real acá, y el segundo favor real podría cobrarlo en dinero. En este caso, si ya está al final de esta fila, cobra 7 pesos cada vez. No se pueden cobrar en el mismo lugar. El fin del juego se produce cuando el comisionado llega a la torre, al icono de torre, después de que efectivamente se han activado todos los edificios y después de que se ha activado los trabajadores que están en el castillo y se han construido. Entonces el comisionado tiene que avanzar dependiendo de si se encuentra detrás o delante del proboste, y el solo hecho de llegar a esta casilla hace inmediatamente que deba puntuarse el castillo en el sector de la torre. Vamos a colocar algunas casas en el sector de la torre para los efectos de también indicar que la otra forma en que se puede dar término al juego es cuando en el sector de la torre, y aún antes de que llegue el comisionado a la casilla que tiene el icono de torre, se construyen las 14 posibles casas. Estas son las 2 alternativas de término del juego. Normalmente es más fácil que termine el juego porque el comisionado llega a este lugar del camino. Ahora, ¿por qué existen otras casillas más adelante? Bueno, porque efectivamente el proboste podría estar más adelantado y algunos jugadores hayan podido construir en la última vuelta, por ejemplo, todos estos edificios, incluso haberse activado los edificios, y lógico, hace que, suponiendo que el comisionado se encuentre acá, recordemos estas casillas tienen que estar llenas con edificios, pero para los efectos del ejemplo vamos a suponer que el comisionado se encuentra acá, y entonces como se encuentra detrás del inspector de obras, debe avanzar
en 2 espacios. Y lógico, ya pasó por el icono de torre, por lo tanto se produce el término del juego. Bien, entonces al finalizar el juego hay que hacer algunos agregados especiales para saber la puntuación final. Se otorgan 3 puntos de prestigio por cada cubo dorado que el jugador mantenga en su área de juego. En segundo lugar, se otorga 1 punto de prestigio por 3 cubos de cualquier otro color que el jugador tenga en su área de juego. Y por último, se entrega 1 punto de prestigio por cada 4 pesos o denarios, que es la denominación oficial del juego, que el jugador mantenga en su poder. Todos estos puntos especiales y finales aparecen mencionados en una pequeña indicación aquí al pie izquierdo del tablero de juego. Hagamos entonces un repaso final. Cada ronda está compuesta por 7 fases. Primera fase, reciben 2 pesos cada uno de los jugadores, salvo los que tengan los edificios verdes, que reciben 1 peso extra, y algunos edificios en particular, algunos edificios grises, que dan también dinero al inicio de cada vuelta. La segunda fase es la colocación de los trabajadores en los edificios especiales antes del puente, los edificios rosados o los edificios que hayan construido los mismos jugadores. Luego se activan los edificios especiales, los 6 primeros, y se ejecutan las funciones propias. Enseguida, en orden de jugadores que hayan pasado, se procede a mover el inspector de obras o proboste para dejar fuera de juego tal vez algún jugador. En quinto lugar, se activan el resto de los edificios, los rosados y los construidos por los jugadores, ejerciendo las funciones especiales. Luego que se ha activado la última ficha ubicada en el último lugar, se procede a ver quiénes se han colocado en el castillo para construir y entregan los cubos para construir y colocan sus casas, obteniendo los puntos de victoria respectivos. Luego se procede a verificar dónde se encuentra el comisionado y el proboste para que terminen ambos en el mismo lugar, y siempre el comisionado avanzando 1 o 2 lugares, dependiendo de dónde se encuentre. Se verifica si se llega a alguna de los iconos que indican la puntuación del castillo, ya sea en la muralla, en la torre o el primer lugar es el calabozo, y se procede a entregar los favores reales. Y bueno, y así se realizan ronda tras ronda. Especial cuidado en todos colaboren en la construcción del castillo, porque de lo contrario el rey va a castigar a quien al momento de puntuarse cada una de sus partes no haya colaborado nada. Atención especial a los favores reales. Los favores reales que se conceden porque se ha colocado un jugador en la casilla especial de las justas, o porque ha construido alguna ficha que otorga inmediatamente un favor real, o porque es la persona que más ha construido en una ronda en el castillo, o porque cuando se puntúan las distintas partes del castillo se logran juntar una cierta cantidad de casas, se obtienen favores reales, y aquí cada uno privilegiará obtener puntos de victoria, obtener dinero, obtener cubos gratis, o construir más fácilmente sin necesidad de colocar sus trabajadores. En síntesis, no por nada Caelus ha ganado varios premios, porque es un juego que está en las manos de cada jugador su destino, factor suerte muy limitado, interacción escasa, conversación escasa. Es un juego donde la diversión no está dado por el juá, la risa fácil, sino por el descubrir en cada juego nuevas vías para poder triunfar. Muy recomendable para gamers, tal vez para jugadores ocasionales puede ser un poco abrumador, incluso un poco tedioso o aburrido, pero bueno, el público ya lo ha escogido como uno de sus preferidos y probablemente va a estar en ese lugar por bastante tiempo.